Vamos a abrir la palabra del Señor Jesucristo y vamos a hacerlo en la carta a los Efesios, el capítulo 5. Carta a los Efesios, el capítulo 5, y vamos a leer los primeros 20 versículos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo de la manera en la que siempre acostumbramos. ¿Ya todos se encontraron? Bien. Acuérdense que cuando leemos la palabra del Señor lo hacemos pausado, ¿cierto? Con tildes, comas, puntos, párrafos, entendiendo lo que estamos leyendo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Usted ya oró y pidió que el Señor le hable en esta hora? Entonces puede tomar su puesto. ¿Listo? Y vamos, esta es la temática para hoy. ¿Qué dice ahí? Influencer. Y para los que conocen ese logo, ¿qué es ese logo? Instagram. O sea, hazme el favor. Entonces levante la mano aquí, ¿quién tiene una cuenta en Instagram? Ay, sí, no, ya van a decir que no. Ja. Si yo los veo por ahí. Bueno, necesito que un voluntario venga y me explique qué es o qué entiende por influencer. Más o menos. Una persona que influencia en las redes sociales. Bueno. A ver, Jefferson me va a ayudar, ¿listo? Entonces, porfa, coja su micrófono ahí. ¿Listo? Y vamos a poner la siguiente diapositiva. Entonces, momento. Jefferson nos va a explicar qué es esa primera. Vamos, no todos tienen cuenta en Instagram, no todos saben qué es Instagram, ¿cierto? Entonces, Jeff va a empezar a explicar qué es Instagram y qué es esa imagen, qué significa esa imagen. Eso es una cuenta en Instagram. ¿Pero qué es Instagram?
Instagram es una red social donde se suben fotos. Ok, Más que todo fotos. bien. Historias y estados. Historias, estados, bien. ¿Y eso qué es? Una cuenta. Una- Para abrir sesión en Instagram. Para abrir sesión. Sí. O sea, tú quieres abrir sesión. Entonces, ¿qué pasa Exacto. después que abrimos sesión? ¿Qué es eso? Pues se abre un perfil. Se abre un perfil. Entonces, en ese dibujito, ¿qué se pone? Se pone la foto que uno quiera. Acérquese y muéstrenos dónde es que se Aquí. pone la Aquí foto se pone la foto. y dónde va el nombre. El nombre va acá. Ok, de la persona que más Sí. se encuentra ahí. Acá uno le puede dar para seguir a esa persona. Ok, Acá hay como la descripción de la persona, casado, soltero. Y acá puede colocar, sí, como la profesión, a qué se dedica. ok. Y esas tres frases que hay ahí, ¿qué Acá se significan? colocan el número de publicaciones o fotos que uno ha subido. Ajá. Los números de seguidores y a cuántas personas yo sigo en esa red social. Ok, ¿y esto qué significa? ¿Qué? Eso. Eso. Pues el perfil de. Pues no sé. Pues el perfil del que creó la sesión. Ya quedó abierto entonces el perfil. Sí, eso, ya quedó abierto el perfil. Ok. Ahora, una pregunta. ¿Qué es un influencer? ¿Qué es un influencer? Es una persona que influencia. Como le decía Alejandra, que influencia a través de las redes sociales. Pero entonces es una persona muy conocida. Ajá. ¿Sí? ¿Qué más digo? Como muy famosa, no sé. Ok, Que bien. tiene muchos seguidores. Eso bien, también. Gracias. Muy amable. ¿Cuál es el tema entonces de la enseñanza de hoy? Influencer. No, devolvámonos un momentico. ¿Cómo es? Digámoslo todos. Influencer. Influencer. No influencer, sino influencer. ¿Listo? Es distinto. En la Real Academia de la Lengua Española no hay una definición para esta palabra. Bien. Pero se conoce como influencer a una persona pública o famosa, como dijo Jeffer en su momento, que tiene credibilidad sobre un tema específico, un tema concreto. ¿Listo? Se desenvuelve en una comunidad determinada. Esta persona tiene influencia sobre un determinado grupo de personas. Bien. Tiene un número de seguidores, entonces a Pepito Pérez es conocedor en el tema de, no sé, la arquitectura, entonces a todos los que les gusta la arquitectura siguen a Pepito Pérez porque todo lo que dice y lo que hace es referente al tema de la arquitectura y a la gente le gusta, ¿cierto? Y este personaje que es un influencer, entonces hace recomendaciones, hace tutoriales, demás, y todos los que lo siguen le hacen caso a esos tutoriales o siguen sus consejos o siguen sus recomendaciones. Esa es una característica de los influencers. Para los jóvenes, la población que ahorita se conoce como millennials, ¿sí? De los años 2000, ellos son muy, ¿cómo? Centennial. ¿Qué dije? Ya, perdón. Ellos son muy conocedores de este tema porque ya como que está tan actualizado que uno nace y ya el niño más pequeño sabe que es un influencer. Encontramos influencers en todas las redes sociales. Esto principalmente se ve a través de las redes sociales porque es con lo que nosotros tenemos o el ser humano tiene un contacto más directo. Pero los influencers no solamente están en redes sociales, también están en un trabajo, en una empresa, en un negocio y demás. Solo que se evidencia de una manera más clara a través de las redes sociales. ¿Listo? Entonces, nosotros leímos un pasaje. ¿Quién se acuerda del pasaje que leímos? Efesios 5, 1, 20, del 1 al 20. ¿Y qué dice el primer versículo? Duro, duro. Sed pues imitadores. Repita conmigo, imitadores. Ahora, ¿qué es un imitador? No
No. Que copia lo que alguien está haciendo, ¿cierto? Entonces, si fulanito camina con el pie chueco y a mí me dicen, imite a fulanito, yo cómo camino, con el pie chueco, ¿cierto? Eso es imitar, ¿bien? Hacer lo que otra persona está haciendo. No es exactamente lo mismo que influencer, pero tiene que ver, ¿listo? Entonces, la palabra del Señor en el primer versículo del pasaje que leímos dice, sed pues imitadores ¿de quién? De Dios. ¿Cómo es el nombre de nuestro Dios? Jesucristo, ¿cierto? Sed pues imitadores de Dios, porque nosotros somos sus hijos, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo está aquí haciendo la invitación a que como hijos imitemos a nuestros papás. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos. ¿Qué hace una niña a los 5 años con la ropa de la mamá? Se la pone, coge los tacones y el pie le queda más de la mitad del zapato sobra, pero ella mete el pie en ese tacón, se pone la ropa de la mamá. ¿Por qué? Porque la está imitando, quiere ser como su mamá. El niño camina como el papá, se pone el bigote si tiene bigote, se pone la corbata y juegan a trabajar y a hacer lo que los papás hacen porque están viendo un ejemplo y quieren imitar a su papá. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, imiten a Dios porque ustedes son hijos de Dios. Él es el Padre. Así que la primera invitación que hace el apóstol es imitar a Dios. Ahora, nosotros como cristianos estamos bajo una ley, la ley del cristiano. Y la ley del cristiano, en primer lugar, nos dice, cuando el Señor Jesucristo vino, se abolió la ley, se deshizo la ley, entramos a la época de la gracia, y entonces el Señor dice que hay 2 grandes mandamientos. ¿Cuál es el primero? Y el segundo, amar al prójimo. Y en eso se resume la ley, dice la palabra del Señor. La ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Si yo amo a Dios y amo al prójimo, ya por ahí derechito estoy imitando a Dios. Porque cuando el Señor Jesucristo vino, dio ejemplos de amor, tanto, sabemos obviamente que Él era Dios, pero estaba en una manifestación humana y Él demostró ese respeto hacia el Padre y también demostró ese amor hacia el prójimo, hacia los que estaban con Él a su alrededor. Entonces recordemos que la ley del cristiano, o para nosotros como cristianos que somos seguidores de Cristo, tenemos 2 cosas importantes que hacer: amar primeramente a Dios y en segundo lugar, amar al prójimo, ¿cierto? Y para imitar a alguien, si yo por ejemplo les dijera hoy, bueno, vamos a alguien que venga a imitar al hermano Jorge, entonces ¿qué tendría que hacer alguien para imitar al hermano Jorge? No el hermano Jorge Murcia. Entonces, no lo vamos a hacer, pero ¿qué tendría que hacer alguien? Ponerse gafas. ¿Qué más? Tener celular. ¿Qué más? Peinarse igual. Ponerse la corbata. El cinturón, mover el cinturón. ¿Y por qué ustedes dicen todas esas características? Porque lo han observado, porque lo conocen. Si fuera pasando un señor ahí en la calle y yo ya mismo salgo y le digo, venga y hace una imitación del hermano Jorge Murcia, ¿sería capaz de hacerlo? No, porque no lo conoce, no sabe ni siquiera quién es él, ¿no? Y él quién es, de dónde salió, existe, no existe, ¿cierto? Para yo imitar a alguien debo conocer ese alguien. Para imitar a Jesucristo, para imitar a Dios, yo debo conocer a Dios, ¿cierto? Si yo conozco a Dios, entonces mi amor hacia Él no cambia, y si mi amor hacia Él no cambia, hacia mi prójimo tampoco cambia.
¿Listo? Entonces vamos entendiendo un poquito el tema. En el capítulo que leímos, a partir del versículo 3, se narran algunas conductas pecaminosas. Y dice la palabra del Señor en este pasaje que pero, y empieza a nombrar las conductas, pero ese pero no indica nada bueno, ¿cierto? El pero antes de una frase siempre indica que hay algo que está como regular. Entonces dice que imitemos a Dios y seamos fieles a Él, pero, y entonces aparece la primera conducta. Pero, ay, yo lo escribí mal, es fornicación, perdón, discúlpenme, perdónenme, es fornicación. Y la fornicación son los pecados sexuales fuera del matrimonio, de una persona que aún no ha sido casada. El adulterio es los pecados sexuales en el matrimonio, de quienes son casados. Entonces dice, pero fornicación, ¿sí? La fornicación, los pecados sexuales fuera del matrimonio. Pero inmundicia, ¿qué es inmundicia? Son indecencias, tiene que ver con la deshonestidad, ¿bien? Y la avaricia, que tiene que ver con la ambición por el dinero y las riquezas. Pero fornicación, inmundicia y avaricia no se deben ni siquiera nombrar, dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que no se debe hacer? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Ni siquiera nombrar, dice la palabra del Señor, que no se nombren entre vosotros, pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Si somos seguidores de Dios y lo estamos imitando, estamos viviendo en santidad. Al vivir en santidad, estas tres conductas ni siquiera deberían ser nombradas entre nosotros porque somos santos. Y santa también debe ser toda la palabra que sale de nuestra boca, ¿cierto? Entonces dice la palabra del Señor que eso ni siquiera se nombre. Ahora sigue diciendo el apóstol que palabras deshonestas, ¿qué es una palabra deshonesta? Mentira, tiene que ver con mentiras. Que las palabras deshonestas tampoco. ¿Qué más? Las necedades. Una persona necia es una persona que no tiene inteligencia. Es una persona que comete un error y vuelve y lo comete y lo sigue cometiendo y lo vuelve a cometer porque es falto de inteligencia. Esa es una persona necia. Y las truhanerías, ¿usted había escuchado esa palabra? ¿Sabía que esa palabra existe y que está en la Biblia? Las truhanerías. Quiere decir que es una persona que carece de ética y moral. Desconoce las reglas y aunque las conozca y sepa qué es lo bueno y lo malo, carece de todo eso, no lo practica. Bien, es una persona que carece de ética y moral. Y dice la palabra del Señor que eso tampoco conviene. ¿Sí? Estas 6 conductas las menciona el apóstol. Y dice que eso tampoco conviene. Y en el versículo 5 entonces está diciendo que ninguno de los que hace o realiza estas prácticas tiene herencia en el reino de Dios. Alguien que realice al menos una de esas prácticas no tiene herencia en el reino de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 6, del versículo 6 al 10, que no nos dejemos engañar y que no seamos partícipes de alguna de estas conductas. Aunque nosotros directamente no las practiquemos, sí podemos llegar a ser partícipes de estas conductas. Y dice la palabra del Señor que ni siquiera seamos partícipes de ellas. Miren, hermanos, que el cristiano está expuesto todo el tiempo al pecado. No, puede que no esté pecando, pero estamos en medio del mundo. Y el enemigo está buscando atacar a la persona, atacar al cristiano. El cristiano está expuesto al pecado. Depende del cristiano pecar o seguir siendo santo, ¿cierto? Entonces dice la palabra del Señor que no nos dejemos engañar.
nada de engaños, nada de eso, ¿cierto? Porque ahora somos luz. Jefferson, cuando iba a cantar los coros, dijo, ¿cuál fue el primer coro que se empezó a cantar? A ver, ¿quién se acuerda? Pon aceite, ¿en dónde? En mi lámpara. Y él dijo que la lámpara al principio alumbraba ¿con qué? Con aceite. ¿Qué pasa si esa lámpara no tenía aceite? No alumbraba, ¿cierto? El Señor a nosotros nos ha hecho sus hijos y nos ha hecho luz en medio de las tinieblas, ¿cierto? Y como hijos de Dios, somos hijos de luz. Y esa luz debe alumbrar todo el tiempo. Somos como esa lámpara que tiene el aceite todo el tiempo y ese aceite está ahí trabajando y trabajando y nos está haciendo brillar y alumbrar en medio de la oscuridad. Al ser esa luz no debemos ni dejarnos engañar ni ser partícipes de ninguna de esas obras pecaminosas, porque nuestra conducta como cristianos debe ser diferente. Nosotros no podemos ser iguales a la gente que aún no ha conocido al Señor. Nosotros no podemos comportarnos de la misma manera a aquellos que no saben que Dios existe o que aún sabiendo y conociendo la existencia de Dios practican actos inmorales, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue la primer conducta pecaminosa que vimos? Fornicación. ¿Qué es fornicación? Actos sexuales fuera del matrimonio. No quiere decir solo una relación con otra persona. Muchos, y eso pasa sobre todo en la juventud, y no solo en la juventud, pasa en todo lado. Fornicar también tiene que ver con ver pornografía. Fornicar tiene que ver con algo que se llama masturbación. Fornicar tiene que ver con todos esos actos sexuales fuera del matrimonio. Y lamentablemente en nuestra iglesia, por desconocimiento o por las razones que sea, se está viviendo esta conducta o hay quienes viven esta conducta y esta es una conducta pecaminosa delante de los ojos de Dios. Toda inmundicia dice que se debe desechar. Hay personas indecentes que son deshonestas, que son falsas, que engañan dentro y fuera. Eso se debería ver fuera de la iglesia porque lo practican personas que no han conocido al Señor Jesucristo. Pero en nuestra iglesia, por inmadurez o por diferentes razones que pueden pasar, encontramos personas que practican la inmundicia. Encontramos personas ávaras que prefieren el amor al dinero y acumular riqueza y trabajar y trabajar y trabajar y no le dedican tiempo al Señor Jesucristo, que buscan hacer 1000 y 10,000 cosas y entonces yo compro la lotería y yo voy por acá y yo voy por allá y lo único que le interesa es el dinero, es la riqueza y está haciendo a un lado a Jesucristo. Pasa a un segundo y hasta último plano el Señor Jesucristo y nos estamos dejando llevar por la avaricia. Hay personas deshonestas, hay personas que practican la mentira en la iglesia. Y la mentira no es simplemente el chisme grande que se arma, la mentira es, como yo lo he dicho muchas veces, mijito, ya lavó la loza, sí mamá, ya lo hice, cuelga y sale y a lavar la loza. Eso es una mentira. Y eso no le agrada al Señor. Y no hay mentiras, ¿cómo es que se llaman? Piadosas. Eso de la mentira piadosa no existe. Mentira es mentira, sea grande o sea pequeña. Y nosotros como hijos de Dios, como luz, no deberíamos estar hablando con palabras deshonestas. Dice la palabra que de lo que hay en mi corazón, de eso habla la boca. Así que si yo estoy hablando palabras deshonestas es porque en mi corazón algo no está bien. Es porque el total de mi corazón no lo está llenando el Señor Jesucristo. De hecho, no lo está llenando Jesucristo, porque el mismo Señor dice que nadie le puede servir a dos señores. O sirve a uno o sirve a otro, pero a los dos no. Así que si el Señor Jesucristo está en mi corazón, ninguna palabra deshonesta debe salir de mi boca, ningún chisme. En la iglesia nos encontramos con hermanos y personas que dicen, yo no vuelvo porque dijeron esto, esto y esto de mí. Y nosotros no deberíamos prestarnos para eso. La palabra del Señor en Gálatas dice que los chismosos tampoco, que esta es una conducta carnal.
y eso tampoco agrada al Señor. Los escarnecedores también habla la palabra del Señor. Así que en nuestra iglesia no debería existir ninguna palabra deshonesta, porque eso no agrada al Señor. No deberían haber necedades, porque si somos hijos de Dios, somos sabios, ¿cierto? Si somos hijos de Dios y andamos en Él, Él es el dueño de toda la sabiduría. Así que nosotros tenemos de su sabiduría. Y si tenemos de su sabiduría, no debemos andar en necedad. Si a mí y si yo voy siguiendo la ruta que el Señor Jesucristo ha trazado, yo no debo por qué cometer los mismos errores de siempre. Estamos en un proceso de aprendizaje hacia la perfección. No somos perfectos, ¿cierto? Estamos en ese proceso. Y en ese proceso yo aprendo. Puede que yo me equivoque porque no conocía y no sabía y me equivoqué. Pero alguien me dijo, eso no se hace, se debe hacer así, así, así. Entonces ya me dijeron, ya aprendí, que si yo me vuelvo a equivocar es porque fui necio, porque a mí ya alguien me dijo, ya yo aprendí, ¿cierto? Y lamentablemente también encontramos personas necias en la iglesia y no debería ser así, porque tenemos la sabiduría de Jesucristo. Y si nosotros estamos siguiendo ese camino hacia la salvación, no debemos cometer los mismos errores que en un pasado cometimos. Por el contrario, debemos cambiar, debemos ser inteligentes, debemos medir nuestra conducta, saber qué es lo que estamos haciendo. No debemos andar, y esto sí que es importante, con truhanerías. No es posible que en la iglesia del Señor carezca de moral y de ética. No es posible, o sea, es ilógico, pero pasa. No sé, por las razones que sea, pasa. Y entonces nosotros nos regimos bajo una ética cristiana que está dictaminada aquí en la palabra del Señor Jesucristo. Ética quiere decir unas conductas que yo debo seguir. Y las conductas están aquí. No están en ningún otro libro, están aquí en la palabra del Señor Jesucristo. Y yo realizo truhanería o me convierto en una persona que la realiza cuando yo dejo de seguir esa conducta que está aquí. Entonces a mí ya me enseñaron que dentro de mi conducta cristiana yo debo ser una persona decente y honrar a mis padres. Y eso hace parte de una conducta y es un mandamiento que el Señor estableció. Pero si yo no lo hago, no estoy siguiendo esa conducta. O sea que no soy una persona ética. Y moral quiere decir que es una persona que distingue entre lo bueno y lo malo. Y cuando yo no tengo moral, no estoy siguiendo lo bueno. ¿Cierto? Me voy por el camino hacia lo malo. Así que si yo conociendo las conductas y las reglas que el Señor Jesucristo ha trazado para mí y no las sigo, no estoy siendo ni ético ni moral en mi vida cristiana. Y eso pasa. Y lamentablemente en la iglesia nos encontramos con muchas de esas actitudes. Entonces, la palabra del Señor dice que de ninguna de ellas nosotros debemos ni dejarnos engañar, ni debemos participar de ellas. Y lo estamos haciendo y estamos careciendo de ética cuando yo entro a mis redes sociales y lo primero que abro es una página que ninguno del contenido que encuentro ahí agrada al Señor Jesucristo. Cuando yo entro a Instagram y empiezo a seguir a un personaje que habla todo lo que usted quiera menos algo que agrada al Señor Jesucristo. ¿Qué hace un cristiano o una cristiana viendo tutoriales de maquillaje? ¿Para qué? Si el Señor a nosotros nos hizo bien, bonitos y perfectos y no necesitamos ningún retoque para vernos bien. ¿Qué hace un cristiano y un hijo de Dios viendo tutoriales de cómo conseguir novia? Si el Señor Jesucristo aquí dice que a través de la oración podemos recibir lo que pidamos.
¿Qué hace un hijo de Dios entrando a YouTube a ver los influencers de las redes sociales y ver cómo viajan, cuál es la última marca en la ropa, el último celular que salió y todas estas cosas que sí deberíamos de pronto ir al ritmo de la tecnología, pero dejar de seguir todo lo que a Dios no le agrada? ¿Qué hace un hijo de Dios viendo y entrando a páginas en donde la persona o el dueño de esa página enseña a cómo tener una relación sexual, cómo masturbarse? Que en la foto de perfil sale una persona, una mujer o un hombre semidesnudo, que se le ve prácticamente todo, y lo que no se le ve queda en la imaginación de la persona. Eso no le agrada al Señor Jesucristo. Y eso, el simple hecho de entrar y mirar y darle el clic en seguir, estamos haciendo partícipes de eso. Ustedes sabían que actualmente, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, un trabajo es ser youtuber, ser instagramer, se dice así. Y si yo sigo a esa persona, el hecho de que yo la siga, a él le genera dinero. Y si a él le genera dinero con un contenido y el contenido que esta persona publica no agrada al Señor, estoy siendo partícipe de su pecado, porque a él le están pagando porque yo lo estoy viendo, yo lo estoy siguiendo, y la conducta que le está haciendo no le agrada al Señor Jesucristo. ¿Qué hace un joven, qué hace un cristiano siguiendo en redes y poniendo estados y diciendo, uy, cómo es de ejemplo esta pareja, cómo es de ejemplo este ser humano, cuando el contenido de lo que hace no agrada al Señor Jesucristo? En estos días, hace poco, en esta semana, creo que fue, muchos de los jóvenes de la iglesia, no digo que solo aquí en Tintalito, de nuestra iglesia, subían a redes las fotos con frases y cosas de una pareja y de una familia de cantantes latinoamericanos, y que entonces esta pareja es un ejemplo de un matrimonio estable, de una relación estable, y que, mejor dicho, lo último pues, y el mejor ejemplo de una familia. Y las canciones que ellos componen inducen al sexo, inducen a la droga, inducen a la perdición, pero es el mejor ejemplo. Y no debería ser así. Los mejores ejemplos los encontramos en la palabra del Señor. El ejemplo de una familia fiel lo encontramos en la palabra del Señor. El ejemplo de un seguidor fiel y de un hogar estable lo encontramos en la palabra del Señor. No tenemos que remitirnos a gente famosa cuando aquí en nuestra congregación podemos ver ejemplos de hogares fieles al Señor Jesucristo y que en su comportamiento es fiel al Señor Jesucristo. No debería pasar ninguna de estas cosas, pero está pasando. ¿Y por qué? Porque estamos siendo partícipes de ese pecado si al Señor Jesucristo no le agrada. Es una conducta pecaminosa y la palabra del Señor dice, lo leímos, que ni aun se nombre, o sea, ni siquiera salga de nuestra boca. Deberíamos tener cuidado y alertarnos con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Quieres seguir a una persona que influencia, a un influencer, a un youtuber? En nuestra iglesia hay youtubers. ¿Y qué contenido publican? La palabra del Señor Jesucristo. Si quiere hacerlo, sígalos a ellos. Pero no deberíamos estar siguiendo a gente extraña. El primer influencer se llama Jesucristo. Abrió su cuenta hace aproximadamente 1986 años, cuando murió en la cruz del Calvario y ofreció la gracia para la humanidad. Desde ese momento hay muchos seguidores que le han estado dando clic y hoy en Colombia hay aproximadamente 1 millón de seguidores de ese grande influencer. A él es al que debemos seguir, a Jesucristo. Y ninguna de esas conductas deben seguirse o deben hacerse, a veces se hace por inocencia, pero hoy estamos aprendiendo, ¿cierto? Entonces, como ya estamos aprendiendo, ya sabemos qué es y lo que no agrada al Señor Jesucristo, ¿cierto? Y en los versículos del versículo 15 en adelante, Pablo llama la atención acerca de, y hace una invitación. Vamos a poner el capítulo
5 de la carta a los Efesios, el versículo 15. ¿Lo tiene ahí en su Biblia? Dice así la palabra del Señor en el versículo 15. Mirad pues con qué, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué es un necio? ¿Qué dijimos que era un necio? Alguien que no tiene inteligencia. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Qué es una persona diligente? Juiciosa, pronta, que es rápida, que hace su trabajo no solo rápido, sino con eficacia. Eficacia quiere decir que lo hizo bien, que lo hizo perfecto, que sacó un 10 de 10 ahí ese trabajo que hizo la persona. ¿Sí? Esa es una persona diligente. Así que diría el apóstol Pablo, mirad pues con eficacia, con rapidez, cómo andéis, no como necios, no faltos de inteligencia, sino como sabios. ¿De quién viene la sabiduría? De Jesucristo. Así que miremos cómo estamos haciendo, cómo estamos andando delante del Señor Jesucristo, cómo está siendo nuestra manera de vivir. Y busquemos siempre agradarle a Él, ¿cierto? Bien, leamos el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Ese tiempo hace referencia a nuestra vida. Aprovecha bien los días de tu vida porque los días son malos. Mientras tengas vida, aprovéchala, porque los días son malos. Siguiente versículo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, o sea, sabios, de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que nosotros le agrademos. El Señor a nosotros no nos escogió y no escogió pueblo y no escogió iglesia y no apartó iglesia para que viva como vive el mundo. El Señor apartó un pueblo y apartó una iglesia para que viva conforme a lo que Él estableció, a sus mandamientos, para que le agrade. Si el Señor apartó una iglesia, es una iglesia que debe ser santa, que debe ser pura, que debe ser íntegra y no comportarse como el mundo lo hace. Así que mira y sé entendido y obedece la voluntad del Señor. Y esa voluntad dice la palabra de Dios que es agradable y que es perfecta, ¿cierto? Y ya entonces sigue hablando que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que seamos llenos de ¿qué? El pastor nos enseñó la diferencia entre la E mayúscula y la E minúscula, ¿la recuerdan? El domingo. Y aquí dice que espíritu con E mayúscula. O sea que ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo, de Dios mismo, ¿cierto? Hablando entre vosotros como con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces los hermanos y personas dicen, o a veces los que no hacen parte de la iglesia nos llaman fanáticos, porque usted siempre habla de Dios, porque usted todo lo que canta es para Dios, porque usted no viene y canta este reggaetón o este tipo de X o Y música que no alaba al Señor. Pero para agradar al Señor lo debemos hacer con salmos, cánticos e himnos espirituales. Eso es lo que debe estar todo el tiempo en nuestra boca, lo que agrade al Señor Jesucristo, dando siempre gracias a Dios por todo. Así que ninguna de esas conductas pecaminosas que ya vimos debe ser parte de nuestra vida, sino que en todo tiempo de nuestra boca y de nuestros labios deben salir palabras que alaban y glorifican el nombre
del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, ¿ustedes se acuerdan cuál es la carta que estamos leyendo los jóvenes este mes? Primera a los Corintios. Tenemos este sábado y hasta el próximo sábado. Si no ha empezado, empiece a leer la primera carta a los Corintios. Vamos a leer el versículo 10, el capítulo 10, versículo 23. Entonces aquí el apóstol empieza a darle una enseñanza a los corintios y les dice, el tema de lo que se trata ese pasaje bíblico es que todo lo que hagan, lo hagan para la gloria de Dios. Y empieza dándoles este consejo: todo me es lícito, pero, pilas, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿cierto? Usted todo lo puede hacer, todo lo que usted quiera, pero no todo le conviene ni le edifica para su vida espiritual. Aquí estamos refiriéndonos al ámbito espiritual. No todo lo que usted quiere hacer le conviene ni le edifica para su vida espiritual. Y en los siguientes versículos hace una explicación de qué o cuál es la manera en la que ellos deberían comportarse. Y ya para cerrar ese pasaje, en el capítulo 11, el versículo 1, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo, acuérdense, dio un listado de cosas que ellos, los corintios, debían hacer, y cierra diciendo: sed imitadores de mí. Muchas veces nosotros decimos aquí en la iglesia, usted viene a la iglesia pero no viene a mirar al hermano, viene a mirar a Dios. Muéstreme aquí dónde está Dios. ¿Lo ve? Y entonces, ¿cómo sabe que Dios está acá? ¿Y cómo sabe cómo debe comportarse una persona nueva que llega a la iglesia? ¿Cómo sabe cuál debe ser el comportamiento de un hijo de Dios? Si a Dios no lo podemos ver. Porque Él ve a los hermanos y ve el comportamiento de la persona. Así que sí, Señor, la iglesia viene, los hermanos vienen aquí y quiera o no, miramos a los hermanos. Es imposible que usted no mire el comportamiento del que está a su alrededor, del que está a su lado. Y del apóstol Pablo, dando el ejemplo de todo lo que debía hacer, se hace un autoexamen y él dice: yo lo hago, así que imítenme a mí y tranquilos que yo estoy imitando a Cristo. Qué bueno que en la vida de cada uno de nosotros esté ese pensamiento, que yo no simplemente diga me voy a comportar de X o Y manera para que todo el mundo me mire, para que vean que yo sí leo, que yo sí oro, que yo sí ayuno, que yo sí soy, que yo sí voy, que yo sí digo, no, sino que lo que yo haga busque en primer lugar agradar a Dios. Si yo agrado a Dios, estoy demostrándole mi amor a Él, que es el primer y gran mandamiento. Y si yo estoy agradando al Señor indirectamente, eso uno no se lo propone, eso es indirecto. Los que están a mi alrededor me van a admirar y van a decir: wow, este hermano es digno de imitar. Uy, qué interesante, esta hermana es digna de seguir ese ejemplo, porque está agradando ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Qué bueno que nosotros aquí no vengamos a la iglesia a juzgar, a criticar, a señalar, que nos indignemos porque Pepito Pérez no me saludó. Hombre, si no me saludó, a mí no me cuesta nada ir y saludarlo, no se cae nada por hacerlo. Que no empecemos a decir y a señalar: es que el hermano me dijo esto o no me dijo nada, que es que el hermano me miró así o no me miró. No, que nosotros estemos imitando y siendo fieles en agradar al Señor Jesucristo, que esa sea nuestra única y gran preocupación, que no hayan palabras deshonestas en nuestros labios, que no seamos personas necias, que no seamos faltos de ética y moral, sino que seamos fieles al Señor, para que en un momento con humildad y mucha humildad podamos decir: imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Jesucristo.
Muchas veces es fácil señalar y juzgar y criticar. Y casi siempre el ser humano cuando mira a una persona le mira los errores. La mayoría, el 100% o el 90% lo hace. Y entonces usted ¿cómo ve a fulanito? No se peina bien, no se viste bien, no sabe glamour, no sabe moda, no se cepilla, no saluda, no mira, no va y del todo no. ¿Cierto? Y es muy fácil hacerlo. Pero qué bueno que en la iglesia podamos encontrar esos ejemplos. Yo le agradezco al Señor Jesucristo. Yo no sé si mis papás se lo propusieron o no, yo me imagino que sí. Pero ellos a nosotros nunca nos dijeron, Jency, Jefferson y Ernei, hagan lo que yo hago. Mírenme y hagan lo que yo hago. Nunca, jamás. Pero yo aprendí a orar porque veía a mi papá y a mi mamá en las madrugadas de rodillas al Señor orando. Yo aprendí a leer la Biblia porque ellos me dieron en su momento su Biblia y yo aprendí a leer en la Biblia. A mis, ¿cuántos años? 4 o 5 años, yo aprendí a leer en la palabra del Señor y me enamoré de esta palabra del Señor. Y si hoy yo sé algo, porque yo no sé mucho, pero si hoy yo sé algo de Biblia es porque ellos me dieron a mí la herramienta. Yo vi que ellos lo hacían y yo lo hice. Y si hoy yo sé algo es por la gracia del Señor Jesucristo, ¿cierto? No por ser hijo o hija de X o Y persona, es porque he recibido un ejemplo. ¿Tú cuál es el ejemplo que estás siguiendo? Primero es el Señor. Para conocer al Señor Jesucristo debemos abrir y escudriñar la palabra del Señor. A través de la Escritura es que lo podemos conocer. Sabemos quién es, cómo es y qué es lo que quiere. En ningún otro libro dice que el Señor es omnipotente, lo dice aquí. En ningún otro libro dice que el Señor es amor, lo dice aquí. En ningún otro libro dice que el Señor salva, lo dice aquí. Así que ahí es por donde nosotros empezamos a conocer a Dios. Dijo el apóstol Pablo que para los creyentes inmaduros o los que están empezando en la vida cristiana, ellos necesitan un ejemplo. ¿Quiénes dan ese ejemplo? Los creyentes maduros, los que ya llevan un recorrido, los que ya conocen a profundidad a Jesucristo. Así que nosotros debemos ser un ejemplo a seguir, un modelo de Jesucristo, que cuando nos vean en la iglesia y fuera de la iglesia vean a una persona distinta, a una persona diferente, a una persona que no se reconoce por ser hijo de Dios porque lleva una falda larga o no, o porque va con corbata o no, sino por su comportamiento, por su rostro, porque en su rostro se irradia alegría, paz, gracia del Señor Jesucristo. Así que la invitación es a que sigamos a nuestro mayor influencer, a Jesucristo. La palabra del Señor Jesús, ponme la última diapositiva, por favor. El Señor Jesucristo, entonces ya lo dijimos, abrió su cuenta hace 1986 años. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Seguir, pero no solo seguir, cualquiera sigue a Jesucristo. Cualquiera ahorita en la actualidad dice yo soy cristiano y se sabe un versículo y ya por eso es cristiano. Nosotros debemos practicarlo, imitar. Y el Señor Jesucristo mismo en el Evangelio de Juan dijo: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lo dijo el Señor Jesucristo, ya no lo dijo Pablo. Lo dijo el Señor Jesucristo, que ejemplo Él dio para que lo que Él ha hecho nosotros lo hagamos. Así que hay un influencer, uno que no está ganando mucha plata con lo que usted, de hecho, para que usted lo siguiera, Él entregó todo lo que tenía. Es Jesucristo. Y si nosotros le damos clic en seguir a Él,
y los seguimos, entonces detrás de nosotros van a llegar otros que nos van a seguir a nosotros y van a seguir a Jesucristo. Y van a ver ese buen ejemplo de vida cristiana que podemos tener. En la iglesia sí podemos ser fieles, en la iglesia sí podemos ser santos, en la iglesia sí podemos vivir en armonía, en la iglesia sí se perdona, en la iglesia sí se ama, en la iglesia no hay discusiones porque debe ser la iglesia de Jesucristo y debe ser santa y debe ser pura y debe ser íntegra delante del Señor Jesucristo. Así que vamos a ubicarnos sobre nuestros pies. Y la invitación es a que tengas cuidado con tu comportamiento, a que tengas cuidado con tus redes sociales, con lo que tus ojos ven, con lo que tus oídos escuchan, con lo que tus manos tocan, hacia donde van tus pies, con lo que tu boca habla. Ten cuidado. Antes de hacerlo, piensa, sé sabio. El sabio piensa antes de actuar. Antes de hacerlo, piensa y di: lo que yo estoy haciendo agrada o no al Señor Jesucristo, y si no, arrójelo y coja por el camino que es. Sigamos a Jesucristo, que es nuestro influencer en esta hora.